el turbión, que tengamos paz en medio de la agitación, tranquilidad en medio de la agitación. El mundo está muy agitado, el mundo está convulsionado realmente, el mundo está perplejo. Esa es una de las palabras de hoy, perplejidad. Significa asombrado. El mundo está asombrado y nos asombran cosas que jamás se habían visto en la humanidad. Por ejemplo, en este siglo, el nuevo, el último que ya entramos, hay una característica que venía desde antes del año 2000 terminando, y es el hecho de matanzas sin motivo. Matanzas. Y matanzas realizadas por niños. Ya hay niños de 12, 14, 16, jovencitos de 18 años. Matanzas sin motivo. Eso en la historia de la humanidad jamás había sucedido antes. Que una niña o un jovencito loco entre con una arma, como acaba de suceder en la Florida, en los Estados Unidos. Y yo hablaba con mi hija Raquelita, que vive allá en Alabama, ustedes saben, y le decía, ¿cómo es posible que un joven de 18 años tenga una arma tan letal como es un fusil automático de repetición? Esa no es un arma de protección, digamos, para un hogar, para una casa. Un tipo de fusil de esos es un arma letal y es de combate, es de guerra, es un arma bélica de alta gama. ¿Cómo puede suceder una cosa de esas? Que un jovencito tenga un arma tan letal como esas, automática y de repetición y de tanta potencia. Pues mis amados, esto está demostrando en gran medida el mundo de agitación y perplejidad en el cual estamos viviendo, cosas que no habían sucedido antes en la humanidad. Había guerras, conflictos, pero un tipo de matanzas de esas a niños, a jovencitos, a ancianos, y con una crueldad y una sevicia como lo que hemos visto. Por eso, tranquilidad en medio del turbión. El alma del ser humano está muy turbada y está muy atribulada. Y por eso nosotros queremos en el día de hoy mencionar y hablar algo sobre esto, pero también saber que en medio de nuestra agitación hay tranquilidad. Sorprende hoy día, por ejemplo, cómo ha variado el temperamento de la gente. Personas que usted quizá recuerde, amigos o familiares, y personas que yo también recuerdo y digo, pero esta persona era apacible, era una persona tranquila, cómo se ha vuelto de violento o violenta con sus palabras, con sus actitudes, su temperamento, su carácter. Y solo Dios sabe ese turbión, ese torbellino que hay ahí agitándose como una lavadora de alto poder en el alma y el corazón de la persona. ¿Qué problemas tendrá? Quizá muchas deudas, problemas económicos, conflictos familiares, dolores en alguna parte de su cuerpo. En fin, hay muchos factores, y los mismos factores externos y la tensión y la ansiedad, la preocupación y la depresión de los compromisos. Esta semana hablábamos con Elenita y decíamos, no, pero la gente es un agite y es un vivir, como decían los filósofos existencialistas, es el no dejarse morir, el no dejarse de ser. Pero hay algo tremendo, y es que la gente está de una manera pasmosa, con una preocupación, y el motivo pareciera de vivir es acumular dinero, es tener propiedades, es tener más, es tener mejor que el vecino o que el amigo o que el familiar. Y eso lo ve uno, hay reflejos, hay chispazos de eso, incluso, y para eso ha servido un poco el internet y redes sociales como el Facebook. Al leer uno el Facebook, el perfil de una persona,
Hoy día uno se da cuenta fácilmente cuando está acomplejado, cuando no le dan reconocimiento, y hay personas que parece que utilizaran también, así como hay fusiles, cámaras automáticas, y es tratando de hacerse notar. Y uno descubre el perfil de la gente ahí nomás, en eso, en el Instagram, en el Facebook, etcétera, y en los comentarios que hacen, pobrecito yo, o qué linda yo, como queriendo decir, ¿no me han visto? ¿Verdad? Sí, eso está sucediendo. La gente está perpleja hoy y podemos tener tranquilidad en medio de la agitación y en medio del turbión de nuestro tiempo. Por eso tenemos palabras maravillosas. Inicialmente, Lucas 24 y el versículo 38. Vamos a ir a la palabra del Señor. Lucas capítulo 24 y versículo 38. Veamos lo que Dios nos dice ahí en esa porción de la Sagrada Escritura. Aquí está. Dice la Biblia, y son palabras de Jesús de Nazaret. Pero Jesús les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué estáis turbados? Palabra clave. ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? El Señor, claro, ¿quién más sino Él? Tenía la capacidad del don que se llama en la primera epístola a los Corintios el don de conocimiento o el don de ciencia, para saber lo que alguien estaba pensando y para saber lo que alguien estaba sintiendo. Y también, escuche, pensando, sintiendo y viviendo. Son tres características o rasgos en el don de ciencia o conocimiento: pensando, sintiendo y viviendo. ¿Quién más sino el Señor conoce como en un escáner, como en una radiografía? Dios nos conoce, el Señor íntimamente mira al fondo de nuestro corazón. Y así como en el laboratorio hacen exámenes físicos de la persona, con los rayos X, con las escanografías, con las radiografías, así mismo el Señor sabe. Y Él pregunta lo siguiente: ¿por qué estáis turbados? Quiero que usted lo guarde. A veces me dicen: pastor, ¿usted repite? Sí, me gusta repetir, porque una de las claves de la enseñanza es la repetición. Para un idioma, por ejemplo, lo utilizan mucho. Toman una lección y de la anterior vuelven a repetir. El Señor sabía lo que la gente estaba pensando, 1, sintiendo, y 3, viviendo. Sabía las experiencias de cada uno, como con la mujer samaritana. Le dijo: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Yo te voy a saciar esa sed, esa ansiedad espiritual y esos problemas sentimentales de un hombre y otro, y esos problemas emocionales, yo los conozco, le estaba diciendo el Señor. Y aquí pregunta: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Él sabía lo que la gente pensaba, lo que la gente sentía y lo que la gente vivía, sus experiencias. Pero la palabra clave es turbados, ahí en Lucas 24, 38, turbados. En el original, en el griego, hay una riqueza. El original es tarazo, que significa trastornar, estar perplejo. Eso significa la perplejidad, y la turbación es agitación total. El mundo está agitado totalmente, la gente está agitada. Es verdad lo que hemos dicho, la gente vive agitada, en un afán, en una angustia, en un estrés. Y como decía Elenita, pasarse casi toda la vida comprando, adquiriendo, teniendo, buscando, vivir solamente angustiados por la situación económica, corra de aquí para allá y de allá para acá. Esta es la palabra, tarazo, turbado,
agitado, angustiado, perturbado. Tremendo. El griego y el español son similares, pero no sé, de pronto el griego quizá tenga más riqueza semántica que el mismo español, porque hay idiomas que no tienen toda esa riqueza de sinónimos y de descripción como el español. Pero es cierto, tarazo, ¿por qué estáis perturbados? ¿Por qué estáis agitados? ¿Por qué estáis angustiados? ¿Por qué estáis desesperados? ¿Por qué estáis trastornados? Todas estas 5 palabras que acabo de mencionar son tarazo. ¿Por qué estáis así, perplejos? Y decimos perplejos por las cosas también que ya hemos mencionado, las externas y por las propias nuestras. Ahora, hay personas que dicen, pastor, y me lo han dicho a veces cuando alguien llama y yo estoy dando consejería, ayudando frecuentemente. Me llaman mucho de otros lugares, de otras partes, pastores también, y me lo han dicho, pastor, es que es tan fácil hablar. Para ustedes los pastores es muy fácil hablar, porque si ustedes supieran lo que uno está viviendo, si ustedes supieran la dimensión de mi angustia y de mi sufrimiento. Y entonces he tenido que decirles, ¿quién no ha pasado por esas mismas experiencias alguna vez en la vida? Y tiene también la experiencia de muchas veces, a pesar de conocer la palabra de Dios, sin embargo, desestabilizarse. ¿Quién no ha pasado por ahí? Que a pesar de saber la palabra de Dios, puede sentirse perturbado y agitarse. Claro que sí, muchas personas. Entonces, el Señor sabía que la gente estaba tarazos, asustados, perplejos, etc. Entonces, en el estado en que la gente se encontraba, el Señor sabía que había temor y perplejidad. Quizá la palabra que resume todo esto es esa, de las 5 que hemos mencionado. Perplejidad, que significa asombro, asombro de nosotros mismos, asombro también de los demás. Es un trastorno, se llama también, un trastorno del espíritu. ¿Por qué estáis trastornados? Ahora miremos otro texto maravilloso en el día de hoy, y es el capítulo 20 de Mateo. Esta palabra la necesitamos en este tiempo. Mateo 20, versículo 32. Sí, Señor. Es cierto, es posible que aunque conozcamos la palabra de Dios, se nos olvide y sin embargo nos angustiemos y nos perturbemos. Sí, no somos supermanes espirituales ni supermujeres espirituales. Nos puede suceder que a pesar de conocer la Escritura, llegamos a entrar en un túnel de desesperación. Mateo capítulo 20, y miremos lo que dijo el Señor. Versículo 32. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Mi hermano, esta pregunta es espectacular. Esta semana la he meditado para mi propia vida. Cuando tenemos necesidad de algo, de alguien, respuesta a una solución o solución a un problema, cuando necesitamos orientación para tomar una decisión, entonces a mí me fascina que el Señor sea tan amplio, que sea tan genérico, que sea tan misericordioso como hemos cantado esta mañana, que sea tan abierto, y que a usted se le apareciera a alguien de pronto, no solo espiritual, pero económicamente también, y llegue el multimillonario, el que tiene todas las soluciones, y que le pregunte a usted, bueno, ¿qué se le ofrece? A la orden. ¿Qué quiere? Aquí tengo el menú del día. Escoja, ¿qué queréis que os haga? No, que el Señor mismo, Jesús de Nazaret, le haga uno semejante pregunta, estamos hechos. Que Dios te diga en la mañana de hoy, y te lo está diciendo, ¿qué queréis que os haga? O que el Señor se aparezca y digamos parafraseándolo, ¿cuál es su problema, mijo?
¿Qué situación está viviendo? ¿En cuál cuello de botella o embudo está metido? ¿Cuál es su tarazo, su angustia, su preocupación, su perplejidad? Y que Dios nos diga, ¿qué queréis que os haga? Entonces nosotros nos sentimos, bueno, mejor que cuando niños. Yo me acuerdo, nos enseñaban las historietas de los niños. Parece que casi nadie se quedó sin aprender el asunto del famoso mago de la lámpara de Aladino. Cuando uno está bien pequeñito, esas historias fantasiosas, dicen los psicólogos, y es verdad, uno las vive como si fueran una realidad. Hubo un tiempo que yo esperaba y miraba y decía, ay, ¿dónde estará la lámpara? Si se me apareciera el genio aquí, y era un chorrito de humo así, y de pronto salía y aparecía el mago Aladino, cruzado de brazos, normalmente dibujado con un turbante y una sonrisa. ¿Cuál es tu petición? Y Dios, el Señor Jesús, nos dice así, ¿cuál es tu petición? ¿Qué queréis que os haga? ¿En qué problema, le dice Dios a uno, te has metido? ¿O cuál problema quieres evitar para el futuro de tu vida que no sufras? ¿Qué queréis que os haga? Entonces, ¿sabe cuál es nuestra respuesta inmediata? La primera respuesta, teniendo tantas peticiones por hacer, la primera es la que hemos cantado esta mañana. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar y doblar mi rodilla ante tu majestad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar. Contemplar tu hermosura y santidad. La primera respuesta nuestra a la pregunta ¿qué queréis que os haga? Es ni más ni menos que eso. Señor, me postro. Señor, te reconozco. Señor, sin ti, como hemos cantado también, no soy nada. Señor, sin ti no soy nadie. Yo estoy aquí postrado, Señor, ante tu trono. Y entonces, más bien, cuando el Señor nos diga, ¿qué queréis que os haga? Nosotros deberíamos contestar con otra pregunta. ¿Sabe cuál? La pregunta con la cual nosotros deberíamos contestar es, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿No les parece espectacular? ¿No les parece maravilloso? Porque el que sabe qué es lo mejor para mi vida, quien sabe qué es lo mejor para mi vida y para tu vida, ¿quién más sino Él? A lo mejor me pongo a pedir y me equivoco. A lo mejor le pido algo y el Señor posiblemente sonríe. Ay, hijo mío, estás equivocado. Pero si a la pregunta, ¿qué queréis que os haga? Nosotros nos tiramos de rodillas y humillados delante de su trono, le decimos, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué te gustaría, Señor? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Mi vida espiritual, mi vida emocional, los que tienen hogar, los que no tienen hogar, y mi vida económica y el servicio, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Esa sería la mejor respuesta. Alguien ha dicho que no se deben contestar preguntas con otra pregunta. Esa es una norma que hay, ¿no? En fonoaudiología y en entrevistas. No conteste con otra pregunta. Y algunos dicen que hasta es grosero contestar una pregunta con otra pregunta. Pero a esta pregunta de Jesús de Nazaret, ¿qué queréis que os haga? Lo mejor, explayarnos delante del Señor, ahí sí vale todas las millones de veces contestarle con otra pregunta. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Él me dice, ¿qué queréis que os haga? Yo digo, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Por favor, dame y haz conmigo lo que es tu perfecta voluntad. Señor, estoy a tu disposición, estoy en tus manos, Dios. No tengo la sabiduría necesaria, no tengo la inteligencia necesaria, pero tú sí tienes todo, Señor, y tú me puedes guiar, tú me puedes orientar. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Dónde debo vivir? ¿En qué me debo ocupar? Mire, toda esa cantidad de preguntas
¿Qué debo hacer? ¿En qué debo invertir? Si es que podemos invertir. ¿O qué debo hacer, Señor? Guíame, Señor, muéstrame, por favor. Quiero hacer tu perfecta voluntad. Así dice una canción también. ¿Sí? Doblegar mi rodilla y mi ser ante tu majestad para hacer tu divina, tu perfecta voluntad. Yo pienso que eso es lo que tú y yo, nosotros, debemos hacer delante del Señor. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y entonces cuando contestamos eso, hemos contestado con todo lo que Dios quiere hacer con nosotros y con todo lo que el Señor quiere hacer para nosotros. Así que en estos dos versículos no estéis perplejos, porque hay estos razonamientos, porque hay esta angustia, porque hay este tarazos, porque estáis tan angustiados y preocupados. Entonces ahí viene la respuesta del Señor. Si no fuera por su gracia y por su amor. Y quiero ir concluyendo en este día precisamente con eso. Aquella canción, hace días no la cantamos, vamos a ver si de pronto el próximo domingo podemos volverla a recordar. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Cierto? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? No me hubieras recogido, no me hubieras amado. ¿Qué sería de mí? Sería, y me acuerdo cuando la cantamos por primera vez con un grupo de Guatemala en aquel entonces, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Y ese muchacho que estaba dirigiendo la canción, que después, entre las primeras congregaciones que la trajimos fue aquí, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama, ¿cómo? Por agua en un desierto. Así sería yo si no me hubieras alcanzado. Entonces, la solución, su gracia. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Romanos, capítulo 5, versículo 20. Vamos concluyendo. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Oiga, esto es maravilloso. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Bueno, la misma canción que he mencionado menciona la respuesta al final. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿cierto? Si no fuera por su gracia y por su amor. Romanos 5:20 nos dice lo siguiente: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Este versículo es curioso, tiene mucho de derecho, de leyes. En Puerto Rico dicen abogacía, otros dicen licenciados, México. Dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y algunos lo han interpretado como lo que dicen, es un dicho popular en Colombia, malvado, es un dicho perverso, digamos así, malintencionado, porque los mismos juristas dicen, una vez hecha la ley, hecha la trampa. Y dicen que en Colombia son expertos, no digo somos porque nosotros no hacemos eso, pero que en Colombia son expertos en torcer la ley y que más se demoran en el Congreso o donde sea en promulgar un decreto, emitir una ley, que ya la gente está pensando cómo hacer, dicen, el torcido, cómo sacarle el cuerpo a la ley y cómo hacer la trampa para estafar, para dañar, para apropiarse. Echa la ley, dicen, echa la trampa. Y pareciera que eso es lo que dice aquí, mire, pero la ley se introdujo
para que el pecado abundase. ¿Cómo le parece? Tremendo esto, ¿no? La ley se introdujo para que el pecado abundase. Echa la ley, echa la trampa. Y así pasa mucho en Colombia y en otros países. Pero ese refranero que hay, realmente es una definición del perfil, y eso es bíblico en la teología, de cómo es el ser humano. El ser humano por naturaleza es así, torcido, perverso, malintencionado. Echa la ley, echa la trampa. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces la gente tiene, por naturaleza, el ser humano, dice la Biblia, es bestial, animal, carnal. Y en el extremo, cuando el ser humano se pervierte y se entrega a Satanás, es diabólico. Es un ser muy malvado el ser humano. Se introdujo y abundó el pecado. Dice la Biblia, aquí viene el segundo silogismo de esta premisa. Al final dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esta semana yo estaba hablando con un predicador que es uno de los coordinadores del evento del Festival de la Familia. Estábamos tomándonos como dicen, un capuchinito y estábamos hablando y mencionaba, entre otras cosas, de las correrías de cuando hemos estado predicando. Al llegar, y hablábamos de un siervo de Dios que estaba predicando en El Salvador mientras yo estaba predicando en Guatemala, precisamente como he mencionado a veces con Luis Palau, pero fui al Salvador y allí estaba el predicador amigo mío, que el Señor ya se lo llevó a su presencia, y había que hacer la cruzada de 5 a 6 de la tarde en el Estadio Nacional, se llama así, en San Salvador, porque había caído Nicaragua y Guatemala era algo espantoso y El Salvador era peor y estaba a punto de caer El Salvador. Nos teníamos que salir a las 6 de la tarde cuando no había oscurecido y la norma era esa, no podemos demorarnos más de 1 hora en la campaña, porque resulta que había tiroteos y matanzas por todo lado. Pero era tal el descontrol y la falta de soberanía que tenía el mismo ejército y la policía, o sea, se había desbordado tanto el problema que ya no sabían quién mataba en la calle. Era increíble. Y aparecían tropas del gobierno haciendo tiroteos con ametralladoras, fusiles, lanzando bombas, granadas, matando gente. Y cuando iban a ver, no habían sido tropas del gobierno. Tenían el uniforme militar exacto al del ejército, al de la policía, y resulta que eran guerrilleros de los frentes que había en El Salvador. Así que era un riesgo altísimo. Después de las 6 de la tarde era prácticamente un toque de queda permanecer en la calle. Y mientras estuvimos en la cruzada, en la campaña, en el lugar donde nos estábamos hospedando, a veces dialogando nosotros después de haber regresado del estadio, ahí oíamos pa, 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 blum, blum, explosiones por toda la ciudad y no se sabía qué era. Y entonces la gente estaba muy conmocionada. La iglesia, y eso fue una característica importante en El Salvador, que cuando El Salvador estuvo a punto de caer, las diferencias denominacionales de las misiones, que Asambleas de Dios, que Cruzada, que Cuadrangular, que bueno, y todas las iglesias locales, los celos denominacionales se acabaron. La gente comenzó a llorar. Otra vez las congregaciones comenzaron a abrazarse y a llorar en la presencia de Dios. Padre Santo, salva a este país que precisamente tiene uno de los nombres de Jesús de Nazaret, ni más ni menos que El Salvador. ¿Cómo le parece? El Salvador.
El Salvador ahora necesitaba que lo salvaran. Bueno, así transcurría la cruzada. En las noches se predicaba, cantábamos. Esa vez conocí personalmente y tuvimos una relación muy bonita con un cantante que ha sido excelente, tradicional. Claro, estábamos jovencitos más los dos. Hace poco lo volví a ver en un video a ese cantante y quedé asombrado. Ya está de pelo cano, gordito, barrigoncito. Lo vi en una plataforma en el video cantando con otro cantante que ese sí no sé quién es. Se llama Dani Berríos, que seguramente algunos de ustedes del tiempo más antiguo lo oyeron cantar. Y ahí estaba en El Salvador y vi a Dani Berríos cantando. ¡Qué unción tan tremenda! Terminaron la canción con el otro que alternaban ahí haciendo una fusión. Y cuando terminaron en ese auditorio, como un coliseo grandísimo, la gente estaba por todos lados tirada en el piso, llorando en la presencia de Dios, algo impresionante. Y yo digo, oh Dios, qué bueno llegar al tiempo postrero y mantener la unción, y aún mejor todavía la de Dios. Bueno, el caso es que estando ahí una de las noches en El Salvador, el Espíritu Santo me dio una visión tremenda, y era que había un río putrefacto que iba cubriendo, el mapa del Salvador es casi cuadradito, que iba cubriendo al Salvador por este lado así, venía cubriéndolo como por el lado izquierdo, y entonces venía cubriendo al Salvador, y es algo increíble. Yo pude percibir, pude percibir con el olfato el aroma, o no el aroma, sino más bien el lodo putrefacto que olía terrible, un lodo, unas aguas sucias que cubrían el mapa, y era como un mar encrespado que iba enrollándose y desenrollándose como un torbellino. Y cuando estaba a punto de cubrir al otro extremo, el derecho, todo el mapa del Salvador, cuando estaba a punto ya de abrazarlo, vino un río de aguas blancas, muy blancas, espumosas. Y entonces se encontraron ahí, casi en el extremo del mapa del Salvador, las dos corrientes, los dos mares. Y por un momento se veía que el río de aguas putrefactas, sucias, comenzaba a envolver y estaba transformando las aguas blancas, las convertía en aguas sucias, negras y putrefactas. Era como una lucha, peleaban los dos mares. Y en ese momento vino otro rugir de aguas blancas, espumosas, brillantes, y entonces comenzó a montarse por encima de las aguas putrefactas y las envolvía y las enrollaba y luchaban. Parecía que había momentos en los cuales quedaban en un solo sitio, pero luego el río blanco iba avanzando, y ese río o mar ya envolvente se fue yendo hacia el otro extremo del mapa del Salvador, hasta que por fin venció y sacó todas esas aguas sucias, putrefactas, y el Salvador quedó totalmente blanco. El hermano, el evangelista que estaba allí, me dijo, cuéntalo. Y ese día, ahí en el estadio, yo di el testimonio de la visión que el Señor me había mostrado. La gente comenzó a llorar, muchos dijeron, esta es la respuesta de Dios, queríamos saber qué va a pasar en El Salvador. Y así fue. La gloria de Dios invadió al Salvador poco a poco, las corrientes malignas empezaron a ser destrozadas, y El Salvador jamás cayó en lo que la misma iglesia estaba pensando que podría llegar a suceder. Había una
respuesta del Señor. Me acuerdo que una vez, estando aquí en Bogotá, después de eso, encontré muchas personas del Salvador que también estaban ahí en el asunto, que habían vivido la experiencia del Salvador. Y estando allí en ese mismo viaje, una tarde tuve que tomar un taxi. Y entonces me recogió el muchacho ahí en la ciudad de San Salvador. La situación era tan espantosa, mis amados, que yo lloré viendo niños haciendo lo que hoy están haciendo los venezolanos. Aquí detrás de la cuadra de la iglesia, hace poco un señor maduro, ya de edad, me dijo con cara de lastimera y triste, me decía: Señor, empanadas venezolanas, me dijo. ¿Quiere empanaditas venezolanas? Son de esto, esto y esto. En el Parque Lourdes, aquí muy cerca también de Plenitud, hace unos meses alguien me dijo lo mismo. Y ahí, en El Salvador, había un niño como de unos, yo creo que 5 o 6 añitos, por ahí más o menos, un poquito menor que André Felipe, algo así, cualquiera de los niños de la iglesia, y vino con una lata que era una tapa de una olla negra, que parecía que se había quemado, y traía unas empanaditas ahí encima, y llorando decía: ¿alguien me quiere comprar las empanaditas para llevarle platica a mi mamá? Decía el niño ahí en El Salvador. Tomé un taxi después, y el taxista me dijo: ¿tú de dónde eres? Tú no eres de aquí, ¿verdad? Y me dijo así, de una vez me dijo: ¿tú eres colombiano? Y yo le dije: sí, soy colombiano. ¿Cómo sabes? Dice, uno siempre acostumbra a distinguir ciertos acentos. Y llegó y me dijo: es que este país está muy mal, está terrible. Y me dijo: yo no soy taxista. Le dije: no, ¿y por qué está manejando el taxi? Y me dijo: me han mandado a las calles, dijo, para vigilar y hacer inteligencia. Y me dijo: yo me preparé en Colombia para ser un combatiente de actividades antiguerrilleras. Dijo: allá ustedes tienen muy buena preparación. Y abriendo la guantera del taxi, sacó una metralleta y me dijo: yo soy un agente del Estado. Soy un agente del Estado. Y volvió y cerró ahí y dijo: esta situación está muy difícil. Entonces pude testificarle del Señor, etcétera. Cuando miré después el versículo que acabamos de leer, y ese fue uno de los claves allí, pero cuando la ley se introdujo, Romanos 5:20, para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, el pecado era el río sucio, era el río putrefacto, era el río maloliente, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. ¡Aleluya! Denle ese aplauso al Señor. Y lo he meditado estos días. El pecado es un río putrefacto, es un río sucio, maloliente, lleno de maldad. Quería destruir, dañar al Salvador. Y yo pienso que asimismo está corriendo un río aquí en Latinoamérica que está queriendo destruir naciones, dañar países. Pero cuando el pecado abundó, ¿qué sucede? Sobreabundó la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, la gloria de Dios. Y me acuerdo que estando en Guatemala en esa época, el que era presidente, Efraín Ríos Mon, en un auditorio grandísimo, donde estaba otro amigo, Moris Cerulo, hombre judío convertido a Cristo, de un momento a otro entraron al auditorio hombres con metralletas, y me acuerdo, yo estaba ahí cerca de la plataforma, uno se paró allí, otro más atrás, otro al fondo, otro por este lado, y entraron. Y no venían con prendas militares, venían de civil. Guatemala también tuvo un momento terrible, muy parecido, no tan grave como el de El Salvador, pero muy grave. Y se pararon con sus metralletas, casi amenazantes. Y yo dije: ¿esto qué es? Cuando vi que un personaje vino por el centro del auditorio y venía también escoltado y pasó directo a la plataforma.
era Efraín Ríos Montt, el general que cuando los militares dieron el golpe, le dijeron: Efraín, toma el control de la nación. Y él vino al frente y dijo lo siguiente: la solución para Guatemala no está en las armas de la guerrilla, ni está en las armas de mis hombres. Y lo señaló: no está en las armas del ejército, porque Dios ha dicho: no es con ejército ni con fuerzas, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Así dijo él. Y declaró otra palabra de Isaías y dijo: vendrá el enemigo como río. Dijo: y así está viniendo también sobre Guatemala, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Tremendo. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Señor? Vendrá el enemigo como río, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Sobreabundó. Entonces ahí está la canción: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Si no fuera por tu gracia y por tu ¿qué? Y por tu amor. Termino. Última cita bíblica y oramos. Efesios 1:7. Efesios 1 y el versículo 7. Dice la Biblia lo siguiente. Efesios 1:7. En quien tenemos redención. Dígalo así: en Cristo tenemos redención. Sí, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Miren lo que dice: sobreabundó ¿qué? La gracia. Sí, ahí dice: las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cuál es el elemento crucial? La sangre de Jesucristo. Dice aquí: tenemos redención, perdón de nuestros pecados por su sangre preciosa, según las riquezas de su gracia. Mis amados, ¿por qué estáis, dice el Señor, tarazo, perplejos? El Señor tiene la solución para esta nación, para tu vida y para todos nosotros. Amén. Oremos a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar y vamos a declarar y vamos a confesar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaramos tu poder, declaramos tu presencia, declaramos, Señor, tu misericordia, declaramos, Señor, tu autoridad, reclamamos, Señor, y declaramos tu soberanía y declaramos tu dominio sobre esta nación, sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, y que la sangre de Jesucristo cubra, y que la sangre de Cristo, Señor, intervenga. Padre Celestial, toma el control y el poder con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu pregunta: ¿qué queréis que os haga? Nosotros, Señor, te contestamos: Señor, ¿qué quieres que nosotros hagamos para ti? Gracias, Señor. Te adoramos hoy y declaramos tu poder y tu misericordia y tu presencia sobre nuestra vida y sobre esta nación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.